empezar nuestro desayuno de hoy, me tocó a mí compartir ahora sobre un discípulo más que vamos a ver. Y antes de iniciar, ¿qué les parece si hacemos una oración? Y Martín, ¿nos quieres dirigir en una oración, por favor, para empezar? Padre, muchas gracias te damos, Señor, por este nuevo amanecer y por los tantos anteriores, Padre, que tu fidelidad hemos podido abrir nuestros ojos y no dejar de contemplar lo poderoso y lo maravilloso que eres. Me alegro, Señor, sobremanera de ver a mis hermanos aquí, tú lo sabes. Me da gusto ver sus rostros sonrientes, Dios, llenos de esperanza, Señor, llenos de convicción de que fuera de ti nada podemos hacer. Gracias por tener el control en tus manos, Señor, de nuestras vidas, en la vida emocional, en cuanto a la salud, de la vida financiera, por nuestras familias, Señor, eres un Padre amoroso. Gracias nuevamente, mi Dios. Yo ruego porque nuestro corazón esté dispuesto. La carne, pues, es débil, pero, Señor, en tu Santo Espíritu queremos que tu palabra quede incrustada en nuestro corazón, que es en donde se van a producir los cambios genuinos. Así es de que, mi Dios, pues pido bendición para mis hermanos que aún no llegan y los que por una u otra forma no van a venir, Padre, bendíceles, asísteles, mi Dios. Y sobre todo, danos esa hambre de conocerte, Señor. Te pido sabiduría para mi hermano Gerardo, Señor, sigue utilizando, gracias por su disponibilidad, gracias por el amor que tiene para tus cosas. Bendícele también. En el glorioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Pues hoy nos toca estudiar un apóstol que es el apóstol Natanael. El autor del libro de 12 hombres con discípulos lo llama En quien no hay engaño. Así lo menciona. Y menciona el versículo 49 en Primera de Juan. Dice: respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Bien, entonces este es el apóstol que vamos a estar estudiando hoy, a partir de hoy, en las siguientes dos sesiones. Me gustaría, y siempre lo hago cuando empezamos un nuevo apóstol, poder mencionar todos los apóstoles que hemos visto. ¿Sí? Ok, ¿se acuerdan cuáles son? Pedro, El Juan. primero es, exactamente, Pedro, ¿verdad? Luego, ¿cuál vimos? Luego vimos a Andrés, ¿verdad? Luego vimos a Jacobo. Luego vimos a Juan. Vimos a Felipe. Y ahora es Natanael. Entonces llevamos 6 apóstoles estudiados hasta este momento, ¿verdad? Bueno, ¿qué se sabe de él? Bueno, sabemos que él era un compañero muy cercano a Felipe, ¿sí? De hecho, vamos a leer unos versículos que hablan sobre la relación de ellos que tenían. Dice: aparece como Bartolomé en las 4 listas de los 12 apóstoles. O sea, Natanael es mencionado también como Bartolomé, ¿sí? Entonces, eso es importante saber, porque a veces los nombres como que nos confunden, ¿sí? Todos se cambian, ¿sí? Todos se cambian, exactamente. Dice, en el Evangelio de Juan siempre se llama Natanael. Es el único evangelio en donde él menciona, donde es mencionado este nombre de Natanael, y es donde más se habla de él, ¿sí? Dice, Bartolomé es un seudónimo hebreo que quiere decir hijo de Tolmai. Natanael significa Dios ha dado. De modo que él es Natanael, hijo de Tolmai, ¿sí? Entonces, vamos a lo que sigue. Dice, los evangelios y el libro de Hechos no mencionan detalles sobre el trasfondo, carácter o personalidad de Natanael. A diferencia de los otros apóstoles que hemos visto, no sabemos gran cosa de él. La verdad es que está muy limitada la información que tenemos acerca de él. Incluso menciona el autor que en libros de historiadores de aquel tiempo, que nos da Biblia,
también hay muy poca información. O sea, lo que sabemos es mínimo, pero independientemente de lo mínimo que sabemos, no tienen idea de lo que vamos a aprender a través de este apóstol. Dice, de hecho, cada uno de ellos lo menciona solo una vez cuando hacen la lista de los 12 discípulos. O sea, lo mencionan cuando mencionan a todos. O sea, realmente no sabemos mucho de él. Dice, el Evangelio de Juan lo menciona en solo 2 pasajes. Y esos son los 2 pasajes. Una es Juan, capítulo 1, del versículo 43 al 51. Y dice así: al día siguiente Jesús decidió ir a la región de Galilea. Encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Este Felipe era del pueblo de Betsaida, de donde eran también Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en los libros de la ley, y de quien también escribieron los profetas. Es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Dijo Natanael: ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Que es algo que ya habíamos platicado, ¿verdad? Entonces, él fue el que dijo eso. Y Felipe le contestó: ven y compruébalo. Cuando Jesús vio acercarse a Natanael, dijo: aquí viene un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Natanael le preguntó: ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió: te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Natanael le dijo: maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: ¿me crees solamente porque te he dicho que te vi debajo de la higuera? Pues vas a ver cosas más grandes que estas. También dijo Jesús: les aseguro que ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. O sea, aunque es poco, pero es demasiado lo que vamos a ver ahí. Este es la otra parte donde mencionan a Natanael. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Alguien que pueda leer esta parte, por favor, que me ayude? Después de esto, Jesús se apareció otra vez a sus discípulos a orillas del lago de Tiberias. Sucedió de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que llamaban el gemelo, Natanael, que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos de Jesús. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos contestaron: nosotros también vamos contigo. Fueron pues y subieron a una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando comenzaba a amanecer, Jesús se apareció en la villa, pero los discípulos no sabían que era él. Y Jesús les preguntó: muchachos, ¿no tienen pescado? Ellos le contestaron: no. Jesús les dijo: echen la red a la derecha de la barca y pescarán. Así lo hicieron, y después no podían sacar la red por los muchos pescados que tenían. Entonces el discípulo a quien Jesús quería mucho le dijo a Pedro, ese es el Señor. Apenas oyó Simón Pedro que era el Señor, se vistió porque estaba sin ropa y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron a la playa con la barca arrastrando la red llena de pescado, pues estaban a 100 metros escasos de la villa. Al bajar a tierra encontraron un fuego encendido con un pescado encima y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la playa la red llena de grandes pescados, 153, y aunque eran tantos, la red no se rompió. Jesús le dijo: vengan a desayunarse. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor. Luego Jesús se acercó y tomó en sus manos el pan y les dio a ellos, y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Okay. Esa es la segunda parte donde mencionan a Natanael, donde también interviene Jesús ahí. Bien, vamos a estudiar ahorita la primera parte, que es la primera mención que hicimos de la palabra.
Bueno, algo que normalmente vemos en los versículos que acabamos de leer es que los nombres de Felipe y Natanael siempre aparecen juntos. Siempre aparecen. O sea, siempre están juntos. Es como los amigos, ¿no? Hay amigos con los que te juntas y en todas las fiestas y en todas las reuniones los ves juntos. ¿Sí? Así ocurre normalmente. Dice, como fue el caso de Pedro y Andrés, que eran hermanos, ¿sí se acuerdan? Cuando estudiamos a Pedro y Andrés, normalmente siempre andaban juntos. Como fue el caso de Jacobo y Juan, ¿sí? Y como ahora es el caso de Felipe y Natanael como amigos. Y yo lo incluí esto más. Así también como cuando ves a Omar Pérez y Omar Villa, ¿sí? Que son inseparables, siempre los ves juntos, se van a desayunar, etcétera, etcétera, etcétera. Como es el caso de Alejandro Torres y Fernando Alvarado, que tampoco están, que también son inseparables, ¿verdad? Como es el caso de Martín y Enrique y su hermano José Luis, que siempre hablan juntos, que siempre hablan de... A mí me llama mucho la atención que cuando tú aprecias a alguien, siempre andas hablando de esa persona. Hace rato, Martín, tú hablabas de tu hermano José Luis, ¿sí o no? Sí. Entonces, eso habla del aprecio. Omar Villa, cuando llegó, decía, ahora voy a extrañar, hoy no me voy a sentir bien. ¿Cómo No, dijiste? dije, ando triste. ¿Qué pasó? Pues no va a venir Omar. ¿Sí me explico? Eso es lo que quiero decir. Ya luego subió la foto ayer en la noche. Así es. Como es el caso de Luis, que yo aprecio mucho. Así es. De Luis Moreno y Gerardo Vélez. Bueno, dice, según el versículo 45 del capítulo 1 de Juan, Felipe buscó a Natanael. ¿Sí? ¿Por qué habrá sido que Felipe buscó a Natanael? Bueno, eran muy cuates, o sea, muy amigos. Cuando tú tienes una noticia o quieres saber de alguien, o como decía ahorita Martín hace rato, es que se murió fulano de tal, ¿qué fue lo que hizo José Luis contigo? Avisarme. Lo primero fue avisarte. ¿Cómo ves, Martín? Ya se murió ya se murió. O sea, cuando hay noticias importantes, normalmente siempre le avisas La comunicación. a tu mejor amigo o con quien te sientes muy cercano, ¿verdad? Pasó lo mismo aquí. Felipe buscó a Natanael, ¿verdad? Para darle las noticias. Dice, el hecho es que inmediatamente lo buscó y lo trajo a Jesús. Esa es la verdad. Ahora, la breve descripción de cómo Natanael vino a Jesús está llena de señales de cómo sería su carácter. Aunque no sabemos exactamente, no habla la Biblia acerca del carácter de Natanael como habla de muchos personajes, pues a través de esto que hemos leído vamos a poder entender un poco cómo era el carácter de Natanael. Y primero, una de las características que Natanael tenía era su amor por la Escritura, y vamos a ver por qué y por qué llegamos a este punto. Primero, dice, Felipe busca a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en los libros de la ley y de quien también escribieron los profetas. Me llama la atención que dice hemos. ¿Por qué hemos? ¿Qué podemos entender de hemos? Porque andaban todos juntos. Que andaban juntos, pero aparte Han que estudiado la palabra. han estudiado la palabra. Yo, por ejemplo, aquí les puedo decir, estudiamos ahora a Pedro hace unos meses. Todos, de alguna manera, sabemos quién era Pedro, cuál era su carácter, qué hizo. Entonces, cuando encontremos a alguien, a lo mejor, y es un ejercicio que hicimos al principio, quizás con algunos te vas a identificar, ¿sí? Algunos de nosotros nos identificamos con Pedro, otros con Jacobo, otros con Juan, etc. Cuando tú encuentras a alguien fuera, y fue algo que incluso creo que lo comenté con Luis o con Alejandro Torres, no me acuerdo con quién, que dijimos, es como él, es como Pedro, igualito, el mismo carácter, es como que coincidimos, ¿sí me explico? Entonces, cuando dice hemos, significa que juntos hemos estudiado algo y que externamente lo hemos encontrado. Entonces, esto implica que tanto Felipe como Natanael estudiaban la palabra, estaban empapados de las Escrituras, y cuando encontraron a Jesús, entonces ellos hablan de que hemos encontrado.
porque han encontrado algo que han estado estudiando. Ahora, era muy usual con los judíos el estudiar la palabra del Señor. Desde niños, menciona la Escritura, que desde niños se enseñaban las Escrituras de generación en generación. Por eso ellos estudiaban mucho, porque era una costumbre pues en ellos aprender las Escrituras, porque no tenían la Biblia como nosotros, y a veces era de palabra, pero recibían instrucción desde niños. Y era el caso de ellos que siempre habían estudiado porque esa era su costumbre. Pues. Así es. Ahora, seguramente había judíos más dedicados que otros, ¿sí? Y seguramente ellos dos eran judíos, pero judíos que a la ley, de lo que ellos conocían, pues obedecían y hacían, ¿verdad? Dice, la verdad de la Escritura era algo que interesaba a Natanael, ¿sí? Okay. Dice, esto probablemente indique que Felipe y Natanael estudiaban el Antiguo Testamento juntos, ¿sí? No sé si a ustedes les ha tocado estar en algún estudio bíblico, ¿sí? Pero normalmente cuando tú estás en un estudio bíblico y llevas un tema, estás empapado de ese tema. Y cuando algo secular, no sé, en la iglesia donde vayas, en tu trabajo, pasa algo que tiene que estar relacionado con lo que estás estudiando, como que inmediatamente te hace clic, ¿no? Te hace foquito. ¿Y con quién es con quien primero compartes eso? Pues con el mismo grupo, con tus amigos, con lo que estás estudiando, porque si tú le platicas a otro, pues ni va a entender porque no está estudiando lo que tú estás estudiando con ese grupo. Entonces, eso es lo mismo que pasaba con Felipe y Natanael. Dice, también es probable que hayan ido al desierto a oír a Juan el Bautista. De hecho, estaban en el desierto. Y Juan el Bautista, que acumulaba cantidad de personas, entre ellos gente, judíos, interesados pues en el estudio del Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces seguramente estarían ahí. Dice, algo importante que vimos en el versículo anterior, dice, nótese que no le dijo Felipe a Natanael, encontré un hombre que tiene un plan tremendo para tu vida, ¿sí? O sea, jamás le mencionó eso. Tampoco le dijo, encontré la solución a tus problemas financieros. Allí a quien alegará tu matrimonio y el problema con tus hijos, ¿sí? Dice, Felipe habló de Jesús como el cumplimiento de una profecía o promesa del Antiguo Testamento. Ok. Cuando tú vas y compartes de alguien de Jesús, ¿qué es lo primero que haces? ¿Cómo le compartes? Porque normalmente todos tenemos problemas y normalmente tú te acercas a la gente cuando tiene problemas, ¿sí o no? Sí. Cuando tú vas y compartes, tú le hablas de que conozcan a Cristo y conozcan a Jesús. Y muchas veces, ¿qué es lo que ocurre en la contraparte? Rechazan a veces un poco. Fíjate que a veces la gente a la que tú le compartes piensa o se imagina que donde tú le estás invitando es el lugar donde ellos van a resolver sus problemas. ¿Sí me explico? También, sí. Tú tienes problemas en tu matrimonio, tú vas y le compartes de Jesús, le dices, ¿sabes qué? Ve, a lo mejor pudieras conocer a Cristo y a través de esto transformar tu vida. Pero la gente piensa que el hecho de venir significa en automático, que se va a arreglar sus problemas. Sí, ¿no? Yo me acuerdo que tenía un amigo que tenía problemas financieros y que yo le compartimos de Jesús, él vino, y cuando yo de que al diezmar Dios te daría de bendiciones, él empezó, y después de casi 2 o 3 meses me dijo, oye, general, pues nomás no veo, yo le aporto, pero no veo que regrese mi dinero. Le digo, pues es que tu intención es completamente diferente a lo que Dios quiere de ti, ¿sí? Yo estoy seguro que tanto Natanael como Felipe, como los demás apóstoles, como toda la gente que estaba ahí, tenía broncas como nosotros. Tenían broncas con el dinero, quizá tendrían broncas algunos con sus esposas, sí, con sus hijos. ¿Quién no tiene bronca con sus hijos? Dígame. Todos tenemos broncas, ¿sí? Uno es una cosa u otra, etcétera, etcétera.
O en su trabajo. ¿Quién no tiene broncas en su trabajo? Todos tenemos. Sin embargo, cuando tú vas a la iglesia, pues sí tienes broncas y todo, pero lo que menos puedes pensar es en que Él te va a solucionar. Dios es tener un espacio con Él, es conocerle a Él. Entonces, nuestro enfoque y el enfoque tanto de Natanael como de Felipe no era de buscar a alguien que solucionara su vida, sino alguien, ellos supieron y conocieron de alguien con el cual la promesa que venía en el Antiguo Testamento se cumplía. Yo no sé si ustedes tengan promesas en la Biblia. Yo no sé si ustedes han leído de la palabra y han visto cosas que después en su vida se hacen realidad a través de una promesa personal, espiritual. ¿Alguien ha tenido situaciones así? ¿Alguien ha vivido situaciones de estas? Yo sí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo que? En el negocio que puse hace muchos años de ladrillo, Ajá. yo soñé, fíjate más, esa promesa y la había visto en la Biblia. Ajá. Y me fue muy bien en el ladrillo, siendo que decía, pues como en el ladrillo si es pura tierra y barro y va a salir de ahí todo, pues de ahí salió todo. Y lo confronté, digo, se lo comenté a mi esposa recién casados. Ajá. Dice, pues sí. O sea, ¿alguien Y lo más? comprobé. Ajá. ¿Alguien más ha vivido promesas de ese estilo? ¿No? Pues yo digo, cada día, pues Dios me da mucho desde el inicio de mi vida y desde que era pequeño me ha socorrido. Muy bien. Yo creo que todos de alguna manera en nuestra vida hemos visto muchas promesas cumplidas en nuestra vida. Llámese de trabajo, llámese de salud, llámese bendiciones día con día. Yo he comprobado que mientras más doy al Señor, Él más me regresa. Porque Dios conoce la intención del corazón. Cuando tú das, la Biblia dice que Dios te da al 100 por uno. Tú dijeras, pues no hay ningún banco que te da eso, ninguna institución que te lo da. Si tú das al Señor pensando en esa situación, nunca te va a dar nada. Como la oración de Jabes. Jabes pidió que Dios lo bendijera y ensanchara su territorio, pero no le dijo, quiero que me des dinero, quiero que me des esto. Él nomás pidió. Él nada más pidió. Así cuando nosotros cumplimos las cosas de Dios, por eso digo yo que Mateo 6:33 para mí ha sido una promesa tremenda, que dice, cree en el Señor Jesucristo, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y ya, esa es tu chamba. Lo demás, el Señor conoce tus necesidades, sabe las situaciones de tu corazón y te va a bendecir. Y yo lo hice toda mi vida. Toda mi vida, pues Gerardo es testigo de todo lo que el Señor me ha bendecido desde todos los puntos de vista. Llamemos material, llamemos espiritual, llamemos enfermedades, llamemos... Pues tu enfermedad, que de hecho ya, gracias a Dios, ahí la llevas. Sí, hay tantas cosas que uno recibe. Y que no te das cuenta a veces, los pasos por alto. Exacto. Uno pide que sea hecha la voluntad de Dios. Y por eso a veces a mí me impresiona lo de Felipe, porque Felipe presenta, vamos a decir, el Evangelio como debe ser. Le presenta a Jesús. Y nosotros a veces abaratamos el Evangelio y le decimos, no, hombre, Omar, vente acá, te voy a resolver tus broncas del matrimonio, te voy a resolver esto, vente acá, encontré a alguien que te va a resolver, es un Dios que va a resolver tu vida. Y no es cierto, yo no sé qué le vaya a hacer el Señor a él, pero primero él tiene que cumplir con él, tiene que aceptarlo y tiene que conocerlo. Porque yo le he dicho a mucha gente, yo sé mucho de Pedro Infante, pero nunca lo conocí. Así de fácil. Hay gente que conoce mucho de Jesús, pero nunca ha conocido a Jesús. Sabe mucho desde el punto de vista intelectual, pero no lo ha conocido, no ha tenido una experiencia personal. ¿De qué me sirve que conozca todas las escrituras si Dios no está en mi corazón, si no lo he conocido a Él? Y es lo mismo, a mí me impresiona de Felipe, que le dice, ven, encontramos al que está en las escrituras. Y Natanael tan
correcto, tan, ¿cómo les diré? Tan real que dice, ¿y puede salir algo bueno de ahí? Como que no creo, porque tú esperas que salga algo de un lugar más importante, ¿no? Como Compostela, Nayarit. Entonces, ¿De dónde decían? ¿Otro Pedrito de otro De lado? Atlisco, de Tlaxcala. De Tlaxcala, ¿sí es Tlaxcala? Fíjense, ahora que salimos de vacaciones, mi esposa y yo, mi hijo, tuvimos la oportunidad de hacer escala en el vuelo que tuvimos en San Francisco. Y en San Francisco fuimos a cenar con dos conocidas de mi esposa y de mis suegros, dos chicas que se llaman Dina y Fanny Torres. Y Dina y Fanny Torres son las que le presentaron el Evangelio de alguna manera a Pedro y a Carmina. Sí. A través de ellas, Pedro y Carmina conocieron. Y dentro de la plática que tuvimos, hablamos de lo increíble que es Dios y de sus promesas. Porque ellas le presentaron el Evangelio a Pedro y a Carmina. Y Pedro y Carmina pues enseñaron a su hija en el Evangelio, como dice el Antiguo Testamento. O sea, háblales de día y de noche, siempre fieles a la iglesia, siempre fieles en presentar, en estudiar, todo eso. Y esa parte, pues Crisi ¿Te enseñó a ti? la mamó, esa es la verdad. Yo, sin conocer el Evangelio, ellos me presentan a Jesús, y a través de mi matrimonio con Priscila, pues te involucras en la iglesia y seguimos la misma situación. O sea, invitar a mis hijos a que conocieran el Evangelio, a no fallar en la iglesia, en no fallar en estudios, en compartir, en trabajar. ¿Y qué ha pasado? Ahora con mi hija, que vive en Seattle, pues el esposo no conocía de la palabra, él se involucró, y ahora ellos están completamente integrados en su iglesia. O sea, conocen al pastor, se llevan bien, dan clases, como ahora como nosotros, como fue con Pedro y Carmina, como nosotros, a matrimonios, están involucrados. A lo que nos lleva a pensar, y eso lo comentamos en la cena que hicimos, dice, Dios es fiel. Si tú eres obediente a Él y haces lo que Él te dice, obviamente por consecuencia vas a tener la bendición. Ahí hay una promesa cumplida. Es una promesa. Que dice que las bendiciones van a venir de generación en generación. Así es. O sea, a mí me convirtió en algo. Nosotros le compartimos a nuestra hija jaló a su marido, ellos han compartido con sus hijos, y ahora mi nieta, ya la tercera generación, son bendecidas. Ya mi nieta junto con mi nieto putativo, le digo yo, están dando allá clases de matrimonio. ¿Es latino? Es americano, completamente. Él es 100% americano. Así es. Entonces, ahí la promesa de que el Señor te va a bendecir de generación en generación, así es fácil. Pero dice de los que hacen su voluntad. Porque muchos creemos, me va a bendecir todas las cosas. No, de los que hacen su voluntad. Porque los que no hacen su voluntad van a ser maldecidos de generación tras generación. Dice, tanto Felipe como Natanael les interesaba en gran manera buscar la verdad divina, ¿sí? Y nos va a llevar a un punto muy interesante ahorita. Dice, es notable que todos los apóstoles, ahora solo hemos visto algunos, estaban siendo atraídos por el Espíritu Santo. Sus corazones estaban abiertos a la verdad y ansiosos por conocerla. Eran sinceros en su amor por Dios y en su deseo de conocer y recibir al Mesías. Ok, algo muy importante que menciona Pedro. O sea, ¿qué es lo que motivó a los apóstoles a creer fervientemente que Jesús era el Mesías? Si se fijan, pocas palabras utilizó Jesús para convencer a los discípulos. ¿Por qué? O sea, ¿cómo ocurre esto? ¿Qué hay de trasfondo de esto? Los milagros que hizo, No, los pescados. ¿Qué más? Juan el Bautista, yo creo que hizo mucho. Juan el Bautista tuvo que ver, pero ¿qué más? Lo acabamos de leer ahorita. Estaban abiertos con su corazón. Ajá, recibir. José.
Yo creo que el común denominador que